Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Mi gatito Peludinchis y yo te queremos agradecer por estar aquí en este día de hoy. Bueno, vamos a ver esta lectura hermosa para ti, mis acuarianos y mis acuarianas hermosos. ¿Qué me les dicen en este día de hoy? Pero primero agradezcamos, ¿no? Agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y todo lo que viene para nosotros. Y si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles en este día de hoy. ¡Wow! Te dicen, no falles a tu palabra. Maravilloso, espectacular, especialmente la que empeñas contigo mismo. ¿Listo? Porque estás en el camino de una transformación, de una transmutación. Si quieres escribir una palabra de poder, así poderosa como tú en los comentarios de este video, escribe: yo soy sabiduría, soy amor, soy prosperidad. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos con nuestras lecturas de economía para solteros y para mis parejitas. Vamos a comenzar con la economía en este día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas con respecto a la economía. Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video, a mí y a mi Peludinchis, que, bueno, nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver qué nos dice con respecto a la economía. Hay parece que, problemas como de color hormiga brava con respecto a tu economía, tus estudios o el trabajo. Me dicen las cartas en este día de hoy. Mucho cuidado con las decisiones que tú tomes, mucho cuidado con dejarte manipular por otras personas para tomar decisiones que solamente favorezcan a esas personas precisamente. Es un momento bastante tenso para ti, al parecer, que inclusive esta situación está afectando tu cuestión emocional. Me dicen que hay cierta cuestión legal que se puede estar presentando, de muchas dudas, como que sí solucionar esto o no esto. Yo te digo que lo mejor es hablar y arreglar las cosas. Hay personas que sí se van a enojar contigo, pero a la larga tú vas a triunfar en esta situación. Bueno, tus guías espirituales te dicen en este día de hoy: no renuncies a tus sueños, no renuncies a eso que ha sido para ti como como el anhelo siempre de tu vida, hacer eso, dedicarte a eso. No lo niegues definitivamente, porque mira, si tú te concentras en eso que tanto amas, que tanto te apasiona hacerlo, no te digo que sueltes lo que tienes ahora mismo, sino que lo comiences a hacer de alguna otra manera, comiénzalo a hacer. Listo, no renuncies a eso, definitivamente. Si tú lo haces, vas a llegar a un nivel Dios, hijo o hija. Bueno, con respecto a lo que tú quieras hacer, no renuncies jamás a tus sueños, a tus anhelos. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen en este día de hoy a ustedes, mis queridos y mis queridas acuarianos y acuarianas, solteritos y solteritas. Mucho cuidado con ciertas cuestiones legales que tú tienes que ajustar. Aún estás a tiempo para que esto no se convierta en un problema legal. Yo sé que todo esto te trae a ti muchas tristeza, mucho desasosiego. Definitivamente a quien no le trae ese tipo de sentimientos no tan gratos el tener problemas legales de cualquier índole. ¿Listo? Pero mira, las cartas me dicen que si tú miras, si tú no te cierras tanto a que existe una sola opción, si tú miras otras opciones, definitivamente vas a poder salir de esa situación que estás viviendo en este preciso instante. Bueno, en un futuro más bien cercano, hay problemas, hay personas que te van a querer ir haciendo así a ti la vida de cuadritos, muy de cuadritos. Pero yo te digo que si tú te pones firme, que pones tus prioridades y de las personas que dependen de ti, adelante, las cosas pueden resultar de una mejor manera. Te dicen las cartas que no pierdas la esperanza, que no pierdas la fe. Vamos a ver qué carta es esta. Mira, que tengas mucho cuidado con esos altibajos emocionales que tú puedes estar teniendo en este preciso momento para solucionar esa situación. Hay ciertas cosas que a veces uno las tiene que hacer, o sea, no es opción, ¿ya? No es opción, no es opcional. Lo que se debe hacer, lo que sea justo, lo que sea bueno, lo que sea bien para las personas. ¿Listo? Hay ciertas cuestiones económicas, muy seguramente se relacione con eso, la dificultad que tú puedas estar teniendo, pero si tú miras las cosas con más calma, como que miras el panorama completo, podrás encontrar una buena solución. Si necesitas asesoría legal o financiera, por favor, búscala.
Bueno, ahora vamos a ver a mis acuarianos y mis acuarianas que se encuentran en este momento en una relación. Quiero que pienses ya mismo en esa persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Y vamos a ver qué sucede con la situación que ustedes están viviendo en este preciso instante. Bueno, es una persona que realmente te quiere, que realmente te ama, que quiere estar contigo en las buenas y en las malas. Definitivamente a que sí, que sí. Es una persona que quiere buscar opciones. ¿Listo? No se quiere vencer, no quiere darlos el brazo a torcer, a pesar de que tal vez ustedes dos como que están peleando demasiado en estos días, hay demasiadas discusiones entre ustedes dos, pero es una persona que no pierde la esperanza de que las cosas se puedan solucionar entre ustedes dos. Dice que si tú dejas tus dudas, si tú te aclaras, si tú tomas un norte definitivo para hacer realidad los sueños de ustedes dos, que ustedes dos pueden lograr cosas muy grandes, muy bonitas, muy positivas. ¿Listo? Mira, este es el ángel Miguel, y ahí te manda muchas bendiciones para que tú logres salir adelante de esta situación. Recuerda que esta lectura podría ser una lectura en espejo, o que también no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que hay que hacer acopio de la prudencia. Mucho cuidado con lo que se habla, con lo que se dice con otras personas acerca de la relación que ustedes están manteniendo en este momento. Hay cosas que se deben mantener en la intimidad entre ustedes dos. ¿Listo? Seguir trabajando, las cosas se pueden resolver de una muy buena manera y comenzar a realizar sus sueños y sus proyectos definitivamente. ¿Listo? Hay muchas cosas por aclarar, sí. Hay cosas que deben salir a la luz, sí. Pero yo sé que todo puede salir muy bien entre ustedes dos. Si tú estás esperando que tal vez él o ella se decidan a dar ese paso para hacer una relación más firme, ¿listo? Yo te digo que sí se va a dar. No ahora, se va a demorar un poquito, pero definitivamente sí se va a dar entre ustedes dos. Lo que ustedes trabajen como relación, como pareja, les va a traer abundancia. No solamente con relación al amor de ustedes, sino con relación a otros aspectos de tu vida, económico. Tal vez tengan alguna opción de ponerse a trabajar los dos juntos y hacer empresa, hacer una vida, hacer un patrimonio entre ustedes dos que les permita estar bien en ese sentido y no tener que preocuparse, y más bien dedicarse a otras cosas diferentes. ¿Hay cosas que deben cambiar en esta relación? Sí, hay cosas que deben cambiar, hay cosas que hay que quitar, hay cosas que hay que poner definitivamente a que sí, que sí. Hay alguien que ya no está aquí con nosotros y que está muy pendiente de la relación que ustedes dos mantienen. Bueno, les manda a decir que les manda su bendición y que hay algo, otra vez resulta aquí con este tarot, hay algo que está oculto y que se va a saber definitivamente. Hay muchas cosas que aclarar entre ustedes dos, pero es una situación que en lugar de entorpecer la relación de ustedes, es algo que los va a impulsar mucho más allá, avanzar como relación, avanzar como pareja, estar más juntos el uno con el otro y poder compenetrarse muchísimo más. Si uno de ustedes dos o los dos tienen de estos genios que son bastante explosivos, tus guías espirituales te están invitando a realizar cualquier tipo de actividad artística, deportiva, lúdica, ir a terapias, lo que sea, para poder dominar esos instintos que a veces uno tiene. ¿Listo? Lo importante en una relación es tener un equilibrio entre lo que hace el uno, hace el otro, da el uno y da el otro. ¿Listo? Y también buscar ese equilibrio entre la individualidad, que no todo tiene que ser las 24 horas del día metidos el uno del otro. Ahí no, también hay que cultivar su vida personal. ¿Listo? Hay muchas heridas de ustedes, de niño, niña interior, por relaciones anteriores que no han funcionado nada bien, pero bueno, el cielo les va a dar a ustedes esa potestad, ese poder para poder sanar, para poder seguir adelante. Y es una relación que está llamada a renacer, a crecer, a volver a ser otra vez lo que era antes y mejor de lo que era antes. Bueno, si quieres escribir una palabra de poder para esta relación hermosa, puedes escribir: nosotros sanamos, nos amamos y triunfamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos acuarianos y acuarianas, si quieres, esta ha sido la lectura para ustedes en este día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.